Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos ingresando en la última edición del año 2020 de Sin Saco Fiscal. Estamos en este día 29 de diciembre, estamos grabando tempranito. Vamos a hacer los programas por ahí mañana, seguramente Sin Saco Energía lo vamos a hacer en horario normal, pero Sin Saco Política también lo vamos a hacer temprano porque a fin de año hay que hacer todo al mismo tiempo y uno no llega. Saludo a mis coequiperos en este programa, don Jorge Adán. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo ha pasado las Navidades? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí vamos. ¿Cómo están ustedes? Bueno. Guillermo Oguer, ¿cómo estás, querido? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, en un rato tenemos una invitada de lujo, pero vamos a empezar ya directamente con los temas porque tenemos mucho para charlar en este Sin Saco Fiscal, el último del 2020, pero que vamos a seguir durante 2021. Y vamos a seguir también el verano en 2021, durante enero, febrero, marzo, porque afortunadamente la FIP no descansa para nosotros, porque nos da material, aunque en cualquier momento mata a todos los contadores al mismo tiempo. Sí. Punto. Sí, eso es un tema que vamos a charlar también. Pero coparticipación federal de impuestos. ¿Qué ha pasado con este tema? Jorge. Coparticipación federal de impuestos. Lo que ha pasado es que se dictó la ley 27.606 de coparticipación, se promulgó con el decreto 1043 y con esto se le da la terminación, el redondeo a la quita de coparticipación de la municipalidad. Municipalidad es para viejos, ¿no? Es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí se le ha configurado la posición del Poder Ejecutivo de limitar la porcentaje de coparticipación que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y compensar, volver casi al original que tenía hasta 2015, con más el costo, no un porcentaje, sino el costo de la policía, del traslado de la policía. Esto implica que desgraciadamente no hay un porcentaje directo, sino que van a analizar una comisión, Comisión Federal de Impuestos, va a analizar y revisar el costo trimestralmente que tiene la ciudad autónoma por el traslado de la policía. Todos recordamos que se hizo un traslado en el 2016 y que, bueno, el problema surgió posteriormente porque dicen que por decreto Macri había otorgado a la ciudad autónoma un porcentaje que excedía en mucho el costo de la policía. Por la Constitución, cuando se transfieren funciones o servicios, se tiene que transferir también el monto respectivo, el gasto que corresponde. El gasto que corresponde se tiene que transferir de esa forma. Lo que se cuestionó y en esta ley se sancionó fue el porcentaje que se dio excede el gasto de la municipalidad. Por eso tenemos una ciudad abusivamente linda, con muchas plantitas y árboles, etcétera, como dijeron las autoridades nacionales. Entonces, a esto le inició la respuesta, fue el juicio directamente juicio de la Ciudad de Buenos Aires, aparte del que ya inició ante la Corte. Así que vamos a ver qué es lo que pasa cuando sentencia. En realidad, todo ese articulado tiene como objetivo una segunda avanzada, que es pedirle a la ciudad que devuelva lo que se le dio como excedente, para seguir apretándola fiscalmente a la Ciudad de Buenos Aires, que no se haría con un pedido de devolución, sino que se le detraería en cuotas ese monto de dinero del proceso de coparticipación. Como todo el proceso claro, de la detracción se hace en automático. Como todo el tema de la coparticipación se maneja desde el Banco Nación, sí. Entonces ellos tienen la canilla donde abren y donde cierran el dinero.
y no hay forma de que pueda evitarlo el gobierno de la ciudad, salvo con un fallo judicial, y aunque aún con fallo judicial no necesariamente implique que lo vayan a cumplir. Ah, no, por supuesto. Sí. Pueden tranquilamente no aplicar esto. Esto es un tema grave, no solo para la ciudad de Buenos Aires y para los que viven en la ciudad de Buenos Aires, sino también para los que utilizan los servicios de la ciudad de Buenos Aires, le hace hospitales, por ejemplo, le hace escuelas, y para sentar un precedente que es realmente muy complicado, muy malo a futuro, porque lo que hoy ocurre con la ciudad de Buenos Aires, mañana puede ocurrir con Mendoza, que es radical, con Santa Fe, que puede ser socialista de nuevo, o con otra que no tenga el mismo palo. Entonces, pero además pone en duda, como dijeron algunos trolls en Twitter y en otras redes, la continuidad de la autonomía de la ciudad. Porque la autonomía de la ciudad no se ganó por derecho, sino que en realidad fue cedida por el gobierno nacional a través de una ley. Y lo que se da a través de una ley se quita a través de otra ley. Entonces, sí, mientras que las provincias son preexistentes a la nación argentina, la ciudad de Buenos Aires, políticamente hablando, gana su autonomía por cesión de derecho de la ciudad, del gobierno nacional. Sí, la ley Cafiero, que al final de todo lo que hizo es limitar, por ejemplo, en algunas áreas, aspectos y funciones como el Poder Judicial. No permitió el traslado total del Poder Judicial y por eso se va negociando poco a poco. Tenés razón, eso con otra ley se modifica, se altera la ley Cafiero y el año que viene, si las elecciones son buenas y tiene el gobierno mayoría en las dos, bueno, le puede hacer un enchastro grande a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese es el problema de gobernar por ideología o por estrategia política, no gobernar con función de un proyecto de país. Y eso es lo que pasa al final. Yo creo que hay un proyecto de país, perdóname, pero determinado. La Cámpora tiene un proyecto de país. No, cuando hablo de proyecto de país, hago un proyecto de país de todos, no de algunos. Claro, hace mucho que no tenemos eso. Y en los impuestos se ve, en los impuestos se refleja eso. Guillermo, ¿algún apunte sobre esto o vamos al siguiente tema? No, a ver, por ahí mencionar a la audiencia que, bueno, casualmente la acción que interpuso la ciudad contra este nuevo avance por parte del Ejecutivo fue interpuesta ayer directamente ante la Corte Suprema. Bueno, se especula ¿Vos sabés que lo tengo claro, Guillermo? Y sí. Consulté al gobierno de la ciudad si es una presentación, si son dos presentaciones, sin tres, o si es una con dos adendas posteriores. No queda claro cuántas presentaciones hizo el gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad hizo una por el decreto, que le sacan un punto de coparticipación, ahí interpuso. Después, bueno, tiene otra acción más, también con competencia originaria de la Corte, pero no es por una acción interpuesta directamente por el gobierno de la ciudad, sino por el Banco Central, donde ahí el gobierno de la ciudad también es parte, porque es parte demandada. La famosa, digamos, modificación en el Código Fiscal, donde alcanzan con ingresos brutos a los LELICs de operaciones de pase. Y ahora esta última es la que se presentó ayer, pero sí la ciudad, digamos, en carácter de actor, se presentó directamente ante la Corte Suprema contra esta ley, bueno, que se promulgó ayer también. Recordemos que tanto las presentaciones que realizaron el Banco Central como las presentadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires todavía no fueron aceptadas por la Corte. La Corte tiene un proceso para poder aceptar o no una presentación que uno haga. Te la puede rechazar in limine, o puede meterla en tratamiento, meterla en un cajoncito y dejarla 7 años esperando, o puede tratarla con urgencia si considera que eso amerita un riesgo institucional importante. Con lo cual, todavía no tenemos señales de la Corte qué es lo que va a hacer con este tema. Tiene que darle traslado a Procuración. Claro. La Procuración tiene que dictaminar previamente y ella puede decir esto no corresponde y después la Corte eso ya está hecho porque lo maneja Zanini, con lo cual ya debe estar hecha la respuesta.
Lo que están esperando es que le manden el oficio de la Corte. No, pero no la Procuración del Tesoro, No. Claudio, la Procuración General. De la Corte. Ah, Es otra perdón. procuración. Tienes razón, perdón. Es Error otra mío. procuración. Claro, claro. No, es Error mío. procurador. Zanini es procurador, pero de la Nación. Es el Claro. jefe de los abogados de la Nación. Esto es, llamémosle, el asesoramiento que da la Procuración de la Corte. Como todos los El Ministerio Público procurados. Fiscal. El jefe Exacto. del Ministerio. Bueno, Vamos a ver qué Guillermo, pasa con esto. vamos a ver, Sí. todavía no tenemos ninguna señal. ¿Qué pasó con la resolución 4892? Bueno, la resolución 4892 lo que establece, digamos, es la implementación obligatoria a partir del 24 de diciembre del código QR. ¿Qué es el código QR? En definitiva, el código QR, hablando, digamos, en sentido tecnológico, sería como la evolución del código de barras. Con lo cual, digamos, ahora todas las facturas que los contribuyentes emitan también en principio deberían tener código QR, que es, digamos, es más cómodo para la trazabilidad también de las operaciones. Que es un tema interesante también, o sea, justamente, bueno, ahora cuando Lo que se permite el sume- código QR es que la menor posibilidades de falsificación. Exacto. También. Por eso, cuando ahora se sume por ahí Teresa, sería bueno preguntarle a ver cómo viene esa implementación, ¿no? Porque establecieron un calendario para ir, digamos, Sí. avanzando en la implementación del código QR. Estaría bueno ver, digamos, cómo está implementado, porque una cosa es, digamos, lo que te dice la resolución y otra cosa es cuándo en los hechos se pueda llegar a producir, ¿no? Teniendo en Y cuenta además hay que ver cuándo lo va a aplicar la FIP con la propia factura que ellos producen. Claro. Cuando vos Ahí- facturás entrando al portal de la FIP, ellos deberían tener en la impresión que te dan el propio QR cargado. Sí, lo tendría que tener en tu página. Ya hay algunos contribuyentes que tienen obligación a partir de ahora. Esto se publicó el 24, Nochebuena, el día de Nochebuena. El 24 se publicó y ya a partir de ayer está vigente para un grupo de contribuyentes y, como decía Guillermo, hay otro grupo que va a entrar en plazos posteriores. Voy a hacer una pregunta mortal, pero la voy a hacer, tengo que hacerla. ¿Hay máquinas o hay adaptación a las máquinas de facturación que hoy tiene un privado para poder aplicar en el día de hoy ese código QR en una factura? No tengo la más remota idea, Claro, sinceramente. porque habría que ver la No disponibilidad. sé. Usted me dice, hay clientes que tienen que tenerlo, pero la pregunta es, ¿hay disponibilidad tecnológica para poder hacerlo? Sí, no sé ni cómo lo incorporás en la factura, en la facturación, como vos decías, cuando lo imprimís. Cuando imprimís la factura, te imprimís el código Así QR. como hay un espacio abajo para el código de Claro. barras, el código de QR no tiene por qué ser exactamente cuadrado, puede llegar a ser también rectangular. Entonces, en el lugar del código de barras aparecería el código QR. sí, eso No lo habría puede ningún hacer. tipo de problema. Eso es lo que el problema es que el AFIP lo puede adaptar, pero el problema es, yo empresa, que acabo de quedar incluido el día 24 de este regalo, pregunto, el día 26, que fue sábado, ¿puedo encontrar algún lugar que me arregle la máquina para poder incorporar este No mecanismo? creo. ¿Puedo sé. hacer una propuesta? Porque está Teresa ya, digamos, en el waiting room. La podemos incluir y le hacemos Pero- la pregunta a ella directamente. Por Listo. supuesto, Yo lo bienvenida. dejo con Teresa charlando tranquilamente y hablar de ese tema y después de los temas continuamos luego de la larga lista que tenemos. ¿Le parece bien? Bien, Perfecto. 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 Inviten a la dama. Está llegando, pobre. Buenas, Teresa, feliz Navidad. Atrasada, feliz Navidad. ¿Cómo te va? Feliz Navidad, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo bien. estás, bien. Teresa? Qué gusto verte, Guillermo, ¿cómo estás? Igualmente, Teresa, muy bien. ¿Vos? Yo sé que estás bien porque te veo en Twitter, a vos, a Jorge, somos todos muy de redes. Saludo a la dama y también le pido por favor si puede bajar un poquito la cámara para que aparezca ella en toda su plenitud
Ahí estoy. Ahí está perfecto, Ahí bárbaro, está muchas perfecto. gracias. Gracias, Claudio. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Terminando el año o el año te termina? A ver. Yo creo que rescatamos lo positivo, Jorge. Estamos Bien. sanos, Sí, eso sí. mantuvimos o incrementamos afectos, y creo que con eso es suficiente. Por lo malo, si querés, ¿por dónde empezamos? Por donde vos quieras. Ladies first. Bueno, a ver, yo no digo que los profesionales, ambos nos incluyo, contadores y abogados, abogados y contadores, hayamos sido los más perjudicados, pero fuimos muy golpeados. Realmente fuimos terriblemente golpeados. No poder acudir al estudio es sacarte un pilar de sustento, porque si bien vos tendrás varios expedientes electrónicos, yo no tantos, los papeles de trabajo, la documentación respaldatoria para presentar una DJ son fundamentales, estuvimos castigados. Yo no sé si ustedes los abogados son como nosotros tan agoreros, pero nosotros todos los meses tenemos que llamar a un cliente y decirle, hola, tiene que pagar previsional, hola, tiene que pagar IVA, hola, le vence ingresos brutos. Y la verdad que los clientes nos contestaban, no tengo trabajo, estoy cerrado. Tratar de presentar o hacer algo a través de la web de AFIP es una experiencia, yo no sé, colapsante. Los contadores que quieren presentar ahora participaciones societarias, bueno, ahora hay un comentario que se va a postergar al 21. Ahora bien, si vos vas a postergar algo, ¿por qué no me lo avisás? Claro. ¿Por qué me haces desgastar? Entonces, creo que desde marzo hasta ahora fue episodios complicados para los profesionales, muy complicados. Y si algo nos faltaba, era que a través de una resolución general se pretendiera violentar el secreto profesional. Uh-huh. Y ves artículos periodísticos donde aparentemente la AFIP está en una lucha contra el poder económico y lo único que se nos pide, artículo del diario Página 12, lo único que se nos pide es que denunciemos la elusión y la evasión. Entonces fue un año para los profesionales complicado, muy complicado, muy complicado. Yo estoy preocupada, la cadena de pagos vos sabés que se resintió y muchísimo, muchísimo. Viene el impuesto a la riqueza y ves que tu cliente, el que conoces de toda la vida, te dice, no voy a pagar. No voy a pagar. Entonces es como que todos los días chocamos contra realidades que no son fáciles de digerir. Y perdóname el verbo, pero es digerir. Tenemos que digerir lo que le pasa a nuestro cliente, tenemos que chocarnos contra las paredes. A ver, ¿cuándo viste vos que los 24 consejos profesionales de la República Argentina se unieran en un reclamo del artículo 24 de la 19.549 y presentaran juntos y al mismo día una cautelar? ¿Cuándo lo viste? Eso creo que es lo más positivo que ha ocurrido este año en la relación fisco-contribuyentes y profesionales con el fisco. Creo que este es un paso adelante muy importante y es lo más positivo que yo veo en este año. El resto, yo me quiero con vos y con Guillermo después
de esta introducción ponernos del lado de la AFIP, porque yo soy ex de GI y sé que hubo muchos problemas adentro, pero terminemos primero desde nuestro lado para después ponernos del otro lado a ver qué es lo que pasó y qué es lo que realmente ocurrió. Pero creo que esta medida a la cual se acopló también en forma independiente el colegio público, con base en un dictamen que hicimos en el Instituto de Derecho Tributario. Sí, exactamente. Y lo presentaron ellos también en la misma forma. Creo que esto es la primera vez en la historia que ocurre. Y ocurre porque no es la primera vez en la historia que el organismo de recaudación, llámale como quieras, aduana, DGI o AFIP, o Dirección Nacional de Recaudación Previsional, como se te dé la gana, se haya sobrepasado y haya regulado sin sustento legal. Exacto. O sea, haya regulado. Eso hace muchos años que lo vienen haciendo, hace muchos años que tanto vos como muchos otros, en los cuales me incluyo, venimos denunciándolo, independientemente, no lo podés hacer, pero no tiene el mismo efecto que esto. Con Guillermo nosotros hicimos la impugnación de la resolución 1, que obligaba a todos los profesionales a tener un postnet, porque postnet es una marca. Marca. Un post. Y la jueza, después de mucho dar vueltas, dictó una sentencia interlocutoria donde suspendió para todo el país y para todas las profesiones la medida. Después modificaron la ley y eso quedó, apelado por la AFIP, quedó abstracto. La apelación por artículo 8, que fue esto del decreto 618, del famoso artículo 8 viejo de la 11683, los actos interpretativos de la DGI o de la AFIP, que son apelables. Esta es la segunda vez en mi actividad profesional que lo hago. Y las dos veces fueron favorables a la posición de interpretar, pero es un problema de interpretación. Lo que ocurrió con esta resolución es directamente una reglamentación, que no es interpretación, una reglamentación en exceso de sus atribuciones. No sé cómo terminará esto, porque ahora viene la feria y el vencimiento es el 31 de enero, y la respuesta de la FIP fue abrir una pestaña dentro de la de página de cada uno para que ahí volquemos lo que ellos nos piden, como si no pasara nada. Creo que la AFIP ha tenido muchos cambios internos. Hay gente de carrera técnica que no importa el color político que tenga, es valiosa por la experiencia que tiene, por lo que saben, y que fueron desplazados. Y vos sabés que fueron desplazados abogadas, que eran unas personas que eran independientes, se iban a actuar de acuerdo a derecho, porque lo venían haciendo desde hace mucho tiempo. Y los que los han suplantado desde diciembre del año pasado, o sea, estamos haciendo una evaluación de todo el año, no pandemia ni cuarentena, no creo que hayan estado a la altura de los acontecimientos, menos con la cuarentena. Eso terminó de complicarlos más. Eso es algo que hemos visto en otros gobiernos. Exacto, ya lo pasamos. Ya lo hemos pasado en otros gobiernos y tendríamos que haber aprendido que esto no se hace, porque altera el funcionamiento del propio organismo, cualquiera sea, y altera el funcionamiento con relación a los contribuyentes, porque empiezan a volverlos locos. Yo la última vez en una charla decía que era un trabajo insalubre en la Argentina ser contador.
porque se ha transformado en eso. Mira, las quejas de Capital son muchas. Uno puede leerlas, Twitter, fuera de broma, el contador que se queja. Pero vos no sabés lo que son las quejas de los contadores del interior. ¿Cuándo la FIP va a reconocer públicamente, porque off the record lo reconocen, que Catamarca no tiene el ancho de banda necesario para trabajar determinados aplicativos? ¿Cuándo lo van a reconocer? ¿Cómo es posible que nuestros colegas se conecten a medianoche para poder hacer una DJ de un cliente? Y no es que el cliente te pague horas extras. No. Vos sabés que no. Vos sabés que supuesto. no. Entonces, Argentina se autoproclama constitucionalmente federal, ¿sí? Pero a los fines fiscales, los requerimientos, ni tan siquiera la Cava puede soportarlos. Entonces, querían una 4838, suponete, entiendo, Argentina tiene pseudoacuerdos que cumplir para OCDE, está bien, es directiva en el marco inclusivo. Yo te doy como ejemplo un país, México. No estamos hablando de anglosajones, estamos hablando de típicos latinos. Dictaron un articulado en su código fiscal terrible, ¿eh? Ojo, es terrible. Es más o menos, no me importa el secreto profesional, usted está obligado a, pero lo dictaron, pero es parlamentaria. Claro. Alemania, no me vas a decir que Alemania es un paraíso fiscal. Bueno, dictó su reglamentación en otro sentido. Dijo, bajo ningún motivo, un asesor, abogado o contador puede revelar dato alguno de su cliente. Entonces se trataba nada más de que miraras para el costado, para uno o para el otro lado, y dijeras, bueno, evidentemente acá necesito una ley. Necesito una ley. ¿Qué pasó con la unidad de valor tributario? ¿Cómo podemos tener un delito de evasión en Exacto. 1,5 millones de daño? Claro. Pero una pyme llega a 1,5 millones de daño. 100.000 pesos, retenciones de seguridad social. No sé. Por eso te digo, yo nunca vi el dislate jurídico de esta época. No lo vi nunca. Viendo los cambios que hubo, teniendo en cuenta la cuarentena y la necesidad del gobierno de mantener la cuarentena políticamente, pero viendo lo que ha pasado en perspectiva, ¿cómo ves los próximos años vos? El 2021 yo lo veo muy complicado. No veo un atisbo de modificar hechos imponibles o alícuotas. Perdón, sí, veo un atisbo. Incrementar las alícuotas y que todo, la respiración, sea el impuesto al consumo de oxígeno y grabarlo con una alícuota. Sí. Al empresariado me parece que le pusieron un cartel en Ezeiza que dice, huya de la Argentina. Yo tengo clientes que van a tener que litigar el impuesto a la riqueza porque se fueron durante el 2020, pero se fueron al extremo, y fíjate vos qué paradójico, ¿no? Que el problema que tenían era vender su casa. ¿Por qué? Porque es perder arraigo. Entonces, estamos expulsando. Sí. ¿No nos damos cuenta? Lo veo complicadísimo. Y realmente me asustó mucho la 4838, no por los efectos, te diría, sino por la necedad. Esa falta de escuchar al otro. Eso que me pongas como interlocutor una persona que maneja comunicaciones,
cuando yo del otro lado necesito un abogado, un contador, un especialista en planificación fiscal internacional, necesito hablar con técnicos. Y vos me ponés un especialista en comunicaciones, recontra amable, un encanto. No querés solucionar. Pues sabés que Castañola empezó a hacer eso, empezó a hacer reuniones en su periodo, ¿no? Y tuvo algunas respuestas, algunas, él que siempre le gustan todo lo que eran foros internacionales y todo el resto, pero empezó, en vez de directamente mandar una norma, empezó dialogando. Pero es ¿Qué como les se debe ser. parece esto? Claro, es lo que vos decís. Y esto se empezó a hacer con otro gobierno, con otras personas, en otro momento también, ¿no? Porque fue en el 16, 17 al principio. Pero yo no le veo, un final lógico a esto, si siguen en la misma forma, ¿no? Hay una, ya no es presión tributaria, hay un exceso de tributación en nuestro país a todo nivel que cada vez es mayor y cada vez va a ser mayor en la forma como están actuando con subsidios. ¿De dónde sacan la plata? Aparte de emitir. Bueno, de los impuestos, De evidentemente. los impuestos. De los impuestos. Si vos tenés 23 millones de subsidios, decime cómo balanceás. Claro. Activo, pasivo, ¿cómo hago? Respecto de Castañola, a ver, yo creo que hay una diferencia notoria en quién es de carrera, como bien vos lo definiste, Claro, claro. a quién es externo. Se trate de quien se trate y no personalizo porque no me interesa. Pero el funcionario de carrera sabe que tiene que llamar, tengo que hablar con Haddad, porque Haddad me va a abrir las puertas del Instituto Tributario del colegio. Tengo que hablar con el presidente de la FAPSE. Tengo que hablar con el Consejo Cava. Estamos hablando de que cada uno es experto en su materia, o que si no lo es, cuenta con una dotación como para. Claro. Como Claro. para. Y yo veo que hay necedad. No escucho, no te pregunto, y pienso que yo tengo la razón. Y a la gente que ya tenemos unos años en la profesión, conste que de esta mesa Guillermo es el mayor, conste, ¿sí? Por favor. Total, adhiero. Exactamente. Vos decís, hay cosas que ya la pasé. Vos y yo pasamos la época de Silvani. Claro. Pasamos la época de Peña, el jefe de los Intocables, sí, señor. que clausuraba todo. Era un divino, pero clausuraba todo. Sí. Y allanaba ahora, todo. Todo. Y allanaba todo. Y en los allanamientos era como en las películas del medio oeste americano del otro Hubo una siglo, famosa ¿no? causa, Guillermo, que resolvió un viejo juez, Cruciani, que se llamó el allanamiento encubierto de Marta Hart, que era una empresa cosmética, y bajó el jefe de los Intocables con la gendarmería, armas largas y sin orden. Claro. Entonces le empezó a pedir todo. Y la verdad, le dieron todo. Claro. Hasta que llamaron al abogado, cuando ya se habían ido, y el abogado fue corriendo a la justicia. Pero ya pasamos atropello, ya. Pero me parece que no habíamos pasado el atropello normativo, el que resiente a tu profesión, a tu esencia. ¿Viste? Eso, a mí me parece que la 4838 es la frutilla. Vos sabés el trabajo que hizo FAPSE. Trabajo a pedido de la Secretaria de Ingresos Públicos. Se terminó, se presentó. Alguien nos consultó, a ver,
¿por qué proponen que las pymes no sean agentes de recaudación? Ponele, porque quiero alentar la pyme. A ver, ¿por qué propone generalizar la alícuota del IVA? No ese escalón 10,521. Algo. Trabajamos un grupo estable de 16 personas y después se federalizó, y yo te digo que terminaron siendo más de 50. Ninguno tuvo una idea que despierte en el Estado emoción positiva. No, no. Ahora el 15 de enero FAPSE va a hacerlo público, público de consumo público, porque vos sabés qué público es, para ver si a alguien se le despierta algo. No sé. Bueno, te quiero comentar que esto ocurrió, el silencio, llamémosle, el silencio, porque es lo peor. Yo prefiero que me digan, esto es un mamarracho, se lo devuelvo, muchas gracias por su tiempo, pero no me sirve. Perfecto. A que no te digan nada. Nada. En el 83, mira cuando te estoy hablando, los que fuimos asesores de algunos partidos políticos, nos reunimos, porque muchos estaban o habían estado en la DGI, o tenían una relación, o estaban en la cátedra, contadores y abogados nos reunimos. Hicimos que fue el segundo que participé yo, un sistema tributario para la Argentina. Uh-huh. Te estoy hablando de tipos como Pedro Contratiu, Balota, sí. ¿Me entendés? Que son tipos de nivel, que ya eran tipos de nivel en esa época, ¿no? Se presentó en diputados, en senadores, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. ¿Vos te crees que a alguno de estos organismos se les ocurrió mandar una nota diciendo muchas gracias? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Ninguno. Creo que expulsamos en todo sentido, expulsamos capitales, expulsamos empresarios, expulsamos conocimientos, expulsamos. Es como que yo en mi próxima vida, Guillermo, quiero que sepas que yo ya elegí mi profesión. Voy a hacer propaganda a una revista, pero voy a ser conejito de Playboy. Es una ilusión que tengo de tener las orejitas y la cola con pompón. Porque contadora, no. Ni loco. No, nunca más, nunca más. Tengo que encontrar una profesión, tampoco abogado, porque ustedes este año han batallado de una manera terrible. Terrible. Sí. No es fácil tener un cliente que tiene colgando un pedido de detención de un familiar. Claro. Vos sabés la amistad que yo tengo con Marta Nercellas, y veía lo que pasaba con el abogado. Es decir, no fue patrimonio de los contadores. No. Fue tremendo, no pudimos trabajar. Exacto. Y el sistema siguió, porque se recaudó, porque vos fíjate que la caída de la recaudación fue producto de la recesión, pero no producto de que los contadores no hayamos trabajado. Los contadores laburamos, ¿sí? Porque nos arremangamos y laburamos. Bueno, Teresa, le interrumpo 2 minutitos. ¿Cuánto insume del horario de trabajo de un contador cumplir con las exigencias de información que la AFIP le ha derivado a los contadores que realicen? Usted tiene que calcular que usted está conectado con la web de la AFIP, vamos a suponer 8 horas de trabajo, y usted media jornada está conectado. O porque está con IVA digital, o porque está haciendo los sueldos, o porque el TXT, o porque está lo que sea.
Usted mediodía está conectado. Por eso es que ahora hemos dividido tanto el trabajo. Ahora hay data entry. Ahora usted contrata gente que sepa manejar muy bien la web y usted le pasa en planillas todo para que sea otro el que pierda el tiempo. Porque el que tiene un estudio de 250 personas, bárbaro. Pero en mi caso, somos un estudio de 6 personas. Es decir, todos todo. Perdónenme que le pregunte y si quiere no me revele la información. ¿Cuántos clientes? Y una cartera de 95 estables. Estamos hablando de una eficiencia maravillosa porque son 100 clientes para 6 personas, es 20 clientes Claro. por hora, digo, demanda una eficiencia de laburo muy, muy grande. Muy grande, y el cliente, Claudio, quiere hablar con el socio. Porque puede llamarlo el coordinador de impuestos y decirle, oiga, tiene que pagar 100 pesos de IVA. No, yo quiero hablar con el socio. Eso en un estudio grande o mediano es fácil porque el socio está desocupado. En un estudio pyme, chiquitito, boutique, el socio es muy probable que esté lavando las tacitas de café, ¿no? Es muy probable que haga eso. Pero bueno, usted mediodía con AFIP se lo lleva. Y yo se lo regalo para Navidad, ARBA y AGIP. Se lo regalo así con un moñito y le digo, le doy estos 2 a usted y yo me quedo con AFIP. Es Son decir, menores, perdóneme porque no conozco. es muy complicado. ARBA es complicadísimo, complicadísimo. Si un cliente a usted lo llama y le dice, mire, tengo saldo a favor, gestióneme una repetición, yo digo siempre, es el camino empedrado del cementerio de los tributaristas. Trate de convencerlo a su cliente, decirle, no, deje el dinero ahí que está bien. La vida del contador es una vida en este momento, es un obrero sin un importante sindicato. Porque si yo fuera contadora y tuviera un sindicato como el de Pablo Moyano, póngale, me sentiría muy protegida. Pero, a ver, el contador se compra sus libros, sus abonos, su toner. Ahora todos compramos Zoom, Slack, tenemos de todo. Es muy, muy complicado, por lo menos para el estudio PYME. ¿Sí? El año que viene el gobierno va a tener un esfuerzo de gasto mucho más fuerte que este, básicamente porque es un año electoral. Y hablo de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Todo. La dinámica de trabajo de los últimos 40 años de los fiscos en todos los niveles ha sido que a más gasto, mayor presión fiscal. La pregunta es, ¿cuánto margen de maniobra hay para que en estos 3 estamentos incrementen la presión fiscal? 0. Estamos a un paso de tener una resistencia fiscal activa, ya no pasiva, activa. El ambiente empresario no está tranquilo. Teresa, con todo respeto, de sus 96 clientes, ¿cuántos cayeron en la categoría del impuesto a la riqueza? 8. ¿Cuántos tienen capacidad para pagar el monto que corresponde? A ver, yo creo que si supóngase que una sea yo, que si yo cayera en el impuesto a la riqueza, capacidad contributiva para pagarlo tendría. Yo de esos 8 casos conozco uno solo que no la tiene porque está licuando, no tiene rentas. No importa. Tiene un patrimonio teórico en acciones de un señor que no le paga, por ende no tiene renta positiva. Es decir, que él tendría que vender para pagar y encontrar a alguien que le quiera comprar. Yo creo que lo podemos poner 2 minutos a analizar en profundidad un caso como este. La verdad que la gente que cayó en el impuesto a la riqueza y puede pagar es un tema de discutir de estrategias. Sí. Pero la pregunta es de aquel
que tiene que pagar y no tiene cómo, porque no tiene la liquidez para pagar. No tienen liquidez. ¿Cuál Exacto. es el camino para esa persona? Veamos la recomendación del contador y veamos la recomendación de los abogados tributaristas. Bueno, la recomendación del contador es litigue. En este momento nosotros acudimos al abogado tributarista. La estrategia, no sé, Jorge, si es correcta, pero la vía procesal es una mera declarativa y una cautelar. Y llegar a la corte. Y llegar a la corte. Y Y ahora, tratar la otra, en lo posible de obtener la cautelar. Claro. Para no tener Entonces, un juicio de ejecución fiscal y no tener la amenaza que te van a hacer de penal económico, que la podés neutralizar con todo lo que dijo Heller, pero la ley dice que te pueden hacer aplicación de la ley penal tributaria. si bien Pero, Teresa Gómez no es un ejemplo paradigmático, lo voy a usar como tal, y voy a decir, ¿qué va a pasar en los tribunales si 15% de los potenciales contribuyentes ricos. que cayeron en el impuesto a la riqueza no pueden pagar por falta de liquidez, se presentan en la justicia? Tenemos un kilo de bombo, decía un viejo programa humorístico. ¿O me equivoco? Yo creo que no un 15%. Yo creo que va a litigar más. Me da la impresión, Sí, coincido en ese análisis. Esperemos que estén bien orientados y no incurran en lo que muchos pretenden, que es directamente el no pago. Que eso es lo que nos preocupa a los estudios contables. Yo creo que algunos grandes van a hacerlo como ejemplo, o sea, van a tratar de marcar una línea y decir, Mará. Pero aquel que es más grande también tiene más lugares donde la AFIP lo pueden perseguir. Y esta es la realidad. Claudio, hay una cosa. La AFIP denuncia en la justicia, en el fuero, en lo penal económico, y Jorge, confirmame, la AFIP denuncia sin determinación de oficio. Es decir, que la omisión dentro de este padrón de 12.100 que se habla, de aquel que no pague y no presente, es muy fácilmente detectable. Sí, tienen el listado. ¿Tienen el listado? Claro. Tienen el listado que era de 10.000 y después cuando se pulió pasó a 12.100. Y posiblemente sean más. Claro, a ver, hay algo que he aprendido con mis años de periodista, es que hay un montón de gente con un montón de plata que no está en el horizonte. Está por debajo del horizonte. Pasadores de juego, dueños de bailantas, operadores de mercados agropecuarios, sobre todo en agro, toda gente que trabaja en el subuniverso de negro, muy importante. Está bien, están fuera del horizonte, pero no saben si van a caer o no en este impuesto. ¿Por qué? Porque tienen bienes. Entonces, es como el problema que vos tenés que autodenunciarte. La mayoría están tratando de no autodenunciarse. Pero lo que digo es que algunos no saben cómo actuar en este momento, cómo moverse. El que está legal, el que está legítimo y que acepta ser asesorado, nosotros remitimos inmediatamente a pedido de que hablen con el abogado. ¿Escucha que tiene que pagar o escucha que tiene que litigar? Sí. Pero yo lo que me asombra es aquel que pagó siempre y que pagó todo. Y que ahora, muy tranquilo, le dice a su contador, no voy a pagar. No voy a pagar. Yo como tengo abonos, estoy obligada a liquidar. Claro. Porque mi cliente es con abono, ¿sí? No es que me viene a consultar por. Estoy obligado a decirle, mire, usted tiene que pagar 6 millones de pesos. No voy a pagar. Es más, había un comentario, que espero que no sea verdad, vos lo habrás escuchado, Jorge, que se pensaba largar anticipos. Sí, hasta 3.
Entonces, si hay anticipos, no es por única vez. Claro, claro. Perdón. El Claro, tema que es este, o sea, estamos lo que hay que pensar es que en el año 2021, por eso era la pregunta sobre el gasto y la complicidad del laburo, porque creo que en el año 2021 el impuesto a los ricos se va a volver a tratar de cobrar de alguna forma ante las elecciones. Y no me extrañaría algún otro impuesto más sobre el mismo público. Hablamos acá del proyecto de Fernanda Vallejo, que está estudiando la idea de declarar ilegal todo dinero que está en el exterior, aunque haya sido declarado. Si no tributa en Argentina, es ilegal. Una imaginación frondosa, están tratando de ver cómo le dan sustento a eso, pero lo que dicen es, si no está en la Argentina es porque es ilegal, y si está ilegal, tiene que cobrársele. Por eso da miedo, ¿no? Da miedo, no sé, me parece que estamos entre la avaricia y la glotonería. Y en el medio no encontramos nada. Y el empresario, el que tiene el impuesto a la riqueza, aunque usted no lo crea, Claudio, muchas veces se lo ganó trabajando. Sí, sí, muchas veces se lo ganó trabajando. Yo lo creo, lo que no lo creen son los funcionarios públicos, que creen que todos son ladrones salvo ellos. Ese tipo pagó bienes personales cantidades siderales por tener bienes en el exterior declarados, y ahora uno va y le dice, bueno, mire, usted tiene que, agoreros, los contadores somos agoreros, realmente. Jorge, Guillermo, les propongo que le hagamos las últimas preguntas a Teresa Gómez para ya liberarla y nosotros continuar con el listado de temas del programa, que es largo, por cierto. Y si quieren preguntarle algo del listado, liberados ustedes. Guille. Bueno, no, digamos, la verdad que Teresa abarcó mucho, digamos, en sus palabras, en su descargo. Hay una cuestión que me quedó ahí en el aire, principalmente, digamos, con respecto al impuesto a los ricos o aporte solidario, como le queramos llamar, y la liquidez, porque, bueno, como hay muchos políticos, bueno, principalmente una familia, ¿no? Política que tiene todos sus bienes inmovilizados y en teoría deberían tributar este aporte solidario. No sé si, digamos, se excusarán con el tema de que no tienen disponibilidad de fondos o que no pueden disponer de sus fondos para pagar el aporte, ¿no? No, se excusará, no, litigará. O litigarán, no sé Litigará, cómo. porque la única forma de excusarse es litigar. Por eso mismo. El ejemplo que yo te di de este cliente que tiene activos y no tiene rentas, es que todo parte de que la base está mal, porque bienes personales, que se dice patrimonial, no es tan patrimonial desde el momento que también forma parte de mi patrimonio un activo que tiene un pasivo. Es decir, que solamente un cachitito mío es mi propiedad. Si yo tengo que declarar el valor de un auto que compré en el mes de noviembre, un auto de altísima gama, por el cual pagué 2 cuotas y debo 98, el impuesto entonces no es tan patrimonial. Es una tenencia media extraña. Entonces, esa familia política tiene 2 caminos, 3. 1, no pagar. 2, pagar. 3, buscarse un buen abogado tributarista. Mi consejo es, búsquese un abogado tributarista y litigue. El problema es, como dijo el presidente, y esto lo dijo el presidente, no lo digo yo, si esto fuera un impuesto, sería inconstitucional. Lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente. Que él sabe de derecho. Que sabe derecho, es un excelente abogado penal, Jorge. Uno de los mejores libros de autoría está escrito por Alberto Fernández con Pastoriza, muy buen profesor de derecho penal. Le falta la beta de tributario, pero igual esto no es un impuesto. No. Pero bueno, volviendo al tema de bienes personales, vos ahí, bueno, lo mencionaste, digamos, también no se actualizó el mínimo no imponible de bienes personales para este año, con lo cual también se especula que va a haber más contribuyentes que lo van a tributar teniendo en cuenta la devaluación y la inflación, ¿no? La devaluación del dólar principalmente.
Vos fíjate que nosotros proponemos, justamente en la propuesta de FAPSE, de todo el país, proponemos derogar bienes personales y reemplazarlo por el impuesto al patrimonio. Entonces, mi patrimonio es activo menos pasivo, Menos más pasivo, capital. claro. Claro. Llévame una realidad y no Claro. una ficción. Pero me parece que la ficción tributaria es una de las patas más importantes de un relato, ¿sí? Entonces yo relato algo y con la pata tributaria le doy consistencia. Pero bueno, como dice el Pero gallego, sí, es lo que hay. yo creo La que va a haber última- una rebelión fiscal, o sea, digamos, vos mismo lo mencionás. Para mí una resistencia muy activa. Por un hartazgo, Sí. ¿no? También, que es también lógico el hartazgo que tiene principalmente la gente y los contribuyentes, porque como vos bien dijiste, digamos, muchos lo tienen por haber trabajado toda su vida, entonces... Y yo los que conozco, conozco un solo caso que es por herencia, ¿sí? Claro. Pero bueno, Que también es todo correcto. O sea, es correcto. Claro, hay un nada de sentimiento de objetar. injusticia, lógico, y bueno, justamente, digamos, Jorge en un momento dijo como que hay un avance, vos también lo mencionaste, glotonería, y me hace acordar un viejo fallo de la Corte, de esta familia de fallos, digamos, de los impuestos que recaían también sobre el patrimonio, era principalmente la familia de fallos sobre impuesto inmobiliario. Si no mal no recuerdo, era Tomás Vélez Sarsfield, donde ahí la Corte dijo que admitir un impuesto que te grave el 50% de tu patrimonio no era un impuesto, sino más bien era despojo. Y estamos, me parece que en esa línea, estamos en una línea de despojo también, por parte del Estado, hacia, digamos, el patrimonio de la gente. Vos fíjate que hubo un doctrinario que definió un poco lo que vos decís, diciendo que se trata de ejemplos de piratería y vasallaje. Pero bueno, la confirmación la tenés que si fuera un impuesto, sería inconstitucional. Me quedo tranquila porque es un aporte y por única vez. La última mía, y esto es reciente también de estos días, la eliminación dentro del contencioso administrativo con la FIP de las dos primeras. Yo te reconozco que el decreto reglamentario de la ley de procedimientos lo elimina, las dos primeras. Pero en el título primero, aparte de la ley de procedimiento administrativo, está el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal. Yo te hago una pregunta con tu experiencia. ¿Afecta en algo a la FIP mantener las dos primeras siendo todo digital? Si la afecta a la FIP, Sí. no. ¿Entorpece algo de la FIP como para eliminarlo? En nada. Por otra parte, vos sabés muy bien que hay un plenario que es compañía avícola. A ver, por eso te digo, no entiendo qué buscamos. ¿Por qué todas son bombas para sacudirte? El Tribunal Fiscal de la Nación, vos sabés que se digitalizó por TAD, Sí. es una base distinta a la del contencioso. Sí. Para vos no existe, para el que tiene una causa, Jorge, vos lo sabés por experiencia ganada tuya, no existe sábado, no existe domingo, no existe 24 de diciembre ni 31, vos tenés que terminar. Y si vos tenés la mesa de entradas en tu computadora, vos vas a entrar. ¿Para qué estamos buscando darle vueltas a la olla? Yo honestamente no entiendo cuál es el perjuicio que tiene la FIP. Es un derecho ganado, es una tradición. Costumbre. Queremos llevarnos todo por delante. Exactamente. Eso es lo que queremos. Exactamente. Tiremos todo lo viejo. Ojo, Guillermo, que van a tirar las cosas viejas. Acordate que vos sos mayor. Sí. Tiremos todo lo viejo porque somos innovadores. ¿Qué te molestan las dos primeras? Nada. Las dos primeras del tribunal son de 12:30 a 14:30. Pero para el tribunal rigen, ¿eh? Para el tribunal por eso, rigen. las de la FIP serían en las provincias de 7:30 a 9:30. A 9:30.
Y en acá las en provincias. Capital de 10 a 12. De 10 a 12. ¿Cuál es el ¿Qué? problema? De algo que es costumbre, que es avalado por fallos de la Corte, es malestar. Vos sabés que se reía mucho de mí porque yo hace muy poquito hice un muy breve artículo con la incorporación de los derechos y garantías del contribuyente en el artículo 1. Ujú. Una editorial publica en su newsletter mi artículo y a renglón seguido la FIP eliminó las 2 primeras horas. Claro, Dice, te claro, leyeron, te claro. leyeron. Sí, me leyeron y hicieron lo contrario. Entonces, Exacto, a ver, sí, es así. no sé, por eso te digo, en el fondo no sé qué nos pasa, pero uno se preocupa, ¿no? Cuando ve que la sociedad está en ebullición, cuando uno observa que costumbres, el derecho consuetudinario, si te gusta, todo lo anterior es malo. Renovemos todo, vamos por lo nuevo. Pero Empezamos bueno, de nuevo. es Es así. el reconocimiento de un derecho y garantía del contribuyente, Ujú. la eliminación de las 2 primeras horas. Exactamente. Teresa, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Un placer siempre charlar contigo. Que tengas un buen final y que el 2021 sea un año normal. No le Sí, pido nada ni más que, siquiera que sea bueno, que nada sea un más. año normal para todos, nada más. Muchas gracias. Guillermo, Claudio, muchísimas Chao, gracias por la Teresa. invitación. Jorge, sabes de mi cariño por vos y de mi respeto. Hace muchos años que compartimos eso que ya queda poco, ideales, ¿sí? Sí. Compartimos ideales. Pero bueno, podemos dormir de noche. Que tenga muy Teresa, buen un beso año. grande y felicidades. Muchas Gracias. gracias, chau, Gracias, chau. gracias, Al gracias. contrario. Bueno, más allá de el estupendo aporte que acaba de hacer Teresa Gómez, siempre tan clara, nosotros tenemos que seguir con nuestro temas y uno de ellos es la no actualización de motos de bienes personales, Jorge, que hablamos en parte durante la charla con Teresa. Exactamente, porque es uno de los problemas, ella lo dijo muy claramente. Hay una unidad de valor tributario sancionada hace 2 años que tendría que haberse implementado para actualizar los montos, todos los montos de la ley penal tributaria como los montos que hay en la ley 11683 y los que están regulados en otras normas. Yo te pongo un solo ejemplo. En el 97, en la época de Silvani, se estableció que los alquileres de comercios mayores a 1.500 pesos tenían que pagar IVA. Los 1.500 pesos nunca fueron tocados. En ese momento eran $1.500, época de Silvani. Hoy son 1.500 pesos. No llegamos a $10. No, el equivalente en su momento original. Y no se actualizan. Y los que están en relación de dependencia van a empezar nuevamente a pagar impuestos que no deberían pagarlos. Y en bienes personales va a entrar a pagar gente que no debería pagarlos, porque se mantienen en los 2 millones la base, el mínimo exento ahora. Y realmente es una forma de recaudar muy mala, que trae mucha reacción en contra, como decía Teresa, ellos son los mensajeros de malas noticias. Bueno, esta es una mala noticia, porque al no actualizarse el monotributo van a pasar un montón de contribuyentes que no deben estar en el sistema general por el volumen de su actividad, van a salir del monotributo, porque no lo van a actualizar. Entonces esto es trabajar en contra de lo que están diciendo que es reactivar la economía y todo el resto. ¿Qué van a lograr con esto? Más trabajo, más actividad en negro. Es lo único que van a lograr con esto. Era mucho más simple aumentar los montos, actualizar los montos. Hubo 50 ¿Pero de ya es inflación. definitivo esto? ¿O puede ser que la medida se Lo tome? tendría que haber hecho ya. Lo puede hacer en enero, pero en enero es donde se tiene que cambiar el monotributo, por ejemplo, los montos. Entonces, dentro de 2 días vence
bienes personales, no hicieron ninguna modificación. Ahora, si me la hacen en febrero retroactivo al 31 de diciembre, bienvenido, pero eso no la voy a impugnar porque está después y es en Me contra. parece que estamos más cerca de eso, pero porque básicamente la FIP es un descontrol, salvo para hacer macanas, no para hacerlo regular. Sí, pero no podés vivir así, en un periodo de cuarentena y de una gran cantidad de, o sea, una oleada nueva de la pandemia, porque se viene ya. Entonces, ¿Queda firme la baja del 25% de ganancias para las empresas? En Y en principio principio sería sí. así. Sí. A ver, contame, Guillermo. No, en principio sí, porque, digamos, bueno, todas estas bajas progresivas en las alícuotas de ganancias se habían establecido con la reforma tributaria del año 2017, la 27541. ¿Qué pasa, digamos? Nuevo gobierno suspende, digamos, esta baja progresiva de las alícuotas, pero hasta el 1 de enero del 2021. Con lo cual, o sea, los ejercicios que comienzan el 1 de enero del 2021 en adelante estarían alcanzados, digamos, porque ya no rige más la suspensión. Podrían empezar a tributar ganancias con la alícuota del 25%. Pero igualmente, y como bien dijo Teresa, digamos, el año 2021 no se avisora tampoco, digamos, que como un año donde no van a necesitar recaudar demasiado. Con lo cual se especula, digamos, que con una próxima reforma se vuelva a suspender esto, más teniendo en cuenta, digamos, que el impuesto a las ganancias es anual, ¿no? Y, digamos, ahí lo que rige es cuando, digamos, en el medio del transcurso de un ejercicio fiscal te sacan una ley que te altera, digamos, el mecanismo del impuesto a las ganancias, o te altera un poco, digamos, lo que establece la ley, lo que se llama retroactividad impropia, porque es un impuesto de ejercicio. Con lo cual, si bien, digamos, estaríamos a partir del 1 de enero del 2021 una alícuota del 25%, eso no quiere decir que en marzo, abril, o inclusive más a fin de año, saquen una norma donde te modifiquen la ley de impuesto a las ganancias y ese 25% no exista más. Resolución 4893. ¿Quién se va a referir al tema? Es el repro. Lo podemos hablar brevemente, digamos, básicamente la resolución es, digamos, un nuevo repro, el repro 2, digamos, cuando se dejó, digamos, de implementar el ATP, se estableció, como bien sabían, o sea, el ATP se mutó a lo que es un préstamo a tasa subsidiada para que pague sueldos, el repro. Esta resolución lo que hace es establecer el repro 2 para los sueldos del periodo de vengado de diciembre del 2020. O sea, es una línea, digamos, es una resolución en función, digamos, a la línea de subsidios, si se quiere, o beneficios fiscales que se están dando por consecuencia de la pandemia, ¿no? Y el parate comercial. La pregunta es ¿cuántos repos aguanta una empresa antes de tener que prestarse concurso? Porque una cosa es el subsidio, que no tiene devolución, y la otra es incrementar tu pasivo en épocas que no tenés ventas. Exacto. Jorge, vamos entonces con el régimen de incentivo fiscal, el decreto 1051, ¿o lo maneja Guillermo? 1051. No, lo maneja Guillermo, por favor. Salió hoy en el boletín oficial, es fresquito. Igual que lo del repro, ¿no? Y es el incentivo fiscal puntualmente para empresas que están radicadas en Tierra del Fuego. Y es esencialmente la entrega o el otorgamiento de un bono de crédito fiscal para utilizarlo en la cancelación de impuestos nacionales. Este, digamos, nuevo decreto es, digamos, una extensión del decreto 379 del 2001, que fue el originario, que después, bueno, con posterioridad se prorrogó mediante el decreto 594 del año 2004, ¿no? Este régimen de incentivo fiscal. Y principalmente, bueno, es
como bien lo mencioné, para productos fabricados en Tierra del Fuego y que se vayan a utilizar, digamos, en algún tipo de producción dentro de lo que se entiende como territorio continental. Ya sé para quién lo hicieron, ya tiene nombre, sí, sí. Chernahovsky se llama, la norma Chernahovsky. Para eso le compensamos, con Tierra del Fuego le compensamos la mina de oro y los bancos lagostineros. Digo, eso corre por mi parte y no hay ningún tipo de problema. Porque en realidad los dos grandes productores son él y Nicky Caputo. Y Nicky Caputo creo que, salvo que quiera compensar en alguna de las sobreconstrucción que está teniendo en este momento. Decreto, habíamos hablado del encuentro de este decreto. ¿Qué nos está quedando en carpeta, caballeros, para poder tratar? Ya tocamos todos los temas, porque los tocamos con Teresa también. Así que... contás eso, bueno, claro. Pero hay uno en 1042, el decreto de educación de gestión privada, que otra vez te suspende y te amplía el plazo para las empresas de educación privada en relación con lo que tenían el beneficio hasta ahora, a partir de la pandemia, de diferir el pago de las contribuciones patronales para los empleados en todo lo que es educación privada. Esto es un tema interesante, vencía ahora el 31 de enero y lo llevaron a todo el año, al año siguiente. Un beneficio, esto sí es un beneficio porque no lo tienen que pagar, ni es un crédito, ni nada por el estilo, y acompaña un sector que ha sido sumamente afectado, como es la educación, ¿no? Y dentro de la educación privada. Hoy, justamente en Uruguay, salió un decreto presidencial que tiene un solo artículo, donde dice: los servicios prestados por usuarios de zona franca a personas físicas que hayan adquirido la residencia fiscal en la República del Uruguay a partir del ejercicio fiscal 2020 se considera prestados al exterior del territorio nacional uruguayo, siempre que dichos servicios se prestaran por el prestador al prestatario en forma previa a la entrada en vigencia de esta norma. ¿Qué significa esto? Que viendo todas las empresas argentinas que se fueron a la zona franca de Montevideo, sobre todo, lo que hacen es que todos los servicios que ahí se hicieron se consideran externos, con lo cual tiene una condición menor de carga fiscal. O sea, sí, inteligentísimo lo que ha hecho el gobierno uruguayo para aprovechar la fuga. ¿Y qué está pasando? Esto es un tema de puertos. Por la devaluación, algunas empresas que operaban en puertos uruguayos están comenzando a operar en puertos de Entre Ríos. Y el gobierno se está dando cuenta que se le están yendo grandes empresas. Incluso alguna de Paraguay también bajó al Paraná a operar en territorio argentino por efecto devaluatorio. Mejora el tipo de cambio con respecto al dólar. Así que, digo, hay todo un movimiento por quedarse con negocios aprovechando las diferencias cambiarias y desgravaciones impositivas. ¿Sigue el paro de los Al momento de realizar este programa todavía continúa el paro, muy extendido en la zona de Gran Rosario, tomando los puertos del norte de la provincia de Buenos Aires, esos cerealeros, en Quequén, y Bahía Blanca, ¿no? Necochea y Bahía Blanca. Y la verdad que ya hay como 21 gremios que se han unido, muchos chiquititos, locales, de estibadores locales, que lo que le ha dado es mucha masa. El gran problema que hoy hay con los barcos es que tienen basura, porque no pueden tirarla al río, están penados, y están sin agua. Y el gobierno argentino, que no se ha metido en este tema, ha decidido dejarlo pasar, simple y sencillamente no está ayudando con la Prefectura Naval Argentina a esos barcos a repostar agua o a deshacerse de la basura. No ha establecido el momento. Y hoy tenemos más de 180 barcos parados esperando entrar. No solo cerca de los puertos, sino en el estuario del Río de la Plata y también lo que se llama la parte externa, porque ya no da la parte interna del Río de la Plata. Ahora, el costo que implica al mantener un barco parado diario, porque eso se paga por día,
Y eso se Eso paga y quien los que contrata están en el el barco. puerto. Los que están en el puerto cuestan doble, porque Claro. además pagás el servicio de puerto. Exactamente. No se dan cuenta el daño que están Sí causando. se dan cuenta, no les importa. Esta es una pulseada en donde hay mucho más negocio por detrás. Es mucho más que un tema salarial. Y acá el que ha decidido romper con esta dinámica es el señor Urquía, de aceitera general de ESA, De esa, sí. senador kirchnerista, un hombre muy cercano al gobierno de Alberto Fernández, que justamente lo que tiene hace que Moroni no intervenga en el tema. Y genera este tipo de desbarajuste, porque acá hay una pulseada en la forma de cómo se aumentan los salarios. Porque no está el índice de inflación como en el resto de los gremios, sino que estaría pensado basado en un porcentaje de las ganancias que se obtendrían por el negocio per se. Entonces ahí está el punto. O sea, estamos hablando de aumentos de loco. Porque si uno hace análisis, me vino rumor de gente de Moroni que dijo, en el fondo si ves los números no son tan locos. Y por ahí los números no sean locos, pero lo que hay detrás de los números sí. Sí, y este parate de casi 20 días también es una locura. Estamos con la vacuna, Jorge, no nos metemos en ese tema. Hoy tenemos que vacunar, así que hoy es el supermartes, hoy tenemos... Y a este momento está ganando el voto, todavía no, tenemos 15 horas de discusión en el Senado, faltan 2 discursos que son claves por conocer. El tuit que hoy sacó el Papa Francisco ha generado bastante revuelo en el Congreso, y según Perdón, ¿cuál es el tuit? Estuve con la odontóloga. El Papa diciendo que toda vida que se trata de erradicar es una vida del Señor o algo por el estilo, en referencia al tema del aborto. Ha generado bastante revuelo, pero lo interesante de esto es que las verdes sostienen que en realidad están a 2 votos. Están sola por arriba y en 2 votos. Sin embargo, si llegara a haber empate por algún tipo de sorpresa, ya está decidido, Cristina Fernández desempata a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Así votó antes? No, votó al revés, se puso en contra, pero después cambió. En política hay el pragmatismo, es el famoso teorema de Baglini, que uno es idealista hasta que llega al poder. Cuando llega al poder tiene que cambiar los conceptos para poder mantener mayoría. Señoras, señores, es hora de retirarnos. Caballeros, más que darle gracias por este programa que hemos hecho durante este año, les deseo para el 2021 que por lo menos sea un 40% menos problemático. Ni siquiera les deseo un buen año, sino que sea la mitad de complejo de lo que fue este. Ya con eso creo que todos podemos celebrar. Guillermo, muchas felicidades para vos y tu familia. Jorge, exactamente lo mismo. Feliz año nuevo y los espero el próximo año 2021 aquí en Sin Saco Fiscal. Saludos de ustedes para la gente, por favor. Un abrazo, Claudio, Guillermo, a todos los que nos escuchan, que terminen bien el año y que el próximo sea un buen año. Maxi Lagorio, gracias por todo lo que hiciste con nosotros en Sin Saco Fiscal, pero mañana vas a laburar en Sin Saco Energía con Fernando Meiter y vas a laburar el jueves con Sin Saco Política con Clarence Cagliarini y Pablo Leda de Silva. Con lo cual, te voy a desear 3 veces feliz año nuevo en tu caso. Señoras, señores, aquí finaliza el último programa del 2020 de Sin Saco Fiscal. Gracias. Nos encontramos en una semana. Chao.